es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos en este 4 de octubre del 2019. Ruth del Salto junto a ustedes con la información internacional del momento. 8 en punto en Bogotá, Quito y Lima. Me quedo en la segunda ciudad capital de los ecuatorianos, donde ha habido 195 detenidos tras las protestas que se registraron ayer. Con nosotros está aquí el asambleísta ecuatoriano, asambleísta nacional Vicente Tayano. Vamos a hablar inmediatamente de cuán necesarias eran estas medidas que han sido tomadas por el presidente Lenín Moreno, que mantienen ardiendo al país. Entre ellas estaba eliminar el subsidio al combustible. Vamos a ver cómo se desarrolló la jornada de ayer. Aquellos que violen la ley definitivamente van a hacer que ir a la cárcel. Así lo decía el presidente Moreno. Esta fue la jornada de protestas desatadas por el alza del precio del combustible. El mandatario ecuatoriano tildó a los organizadores de las movilizaciones de golpistas. Él se trasladó a última hora de este jueves de Quito a Guayaquil para reforzar la presencia institucional, ha dicho, ante la proliferación de saqueos que se daban en el puerto principal, los despuntes de la delincuencia común que ocurrieron durante el día de este paro nacional. El primero, que fue ayer, continúa el día de hoy, paro nacional de transportistas, que motivó la declaración del estado de excepción. Por la noche todavía quedaban puntos de tensión tanto en la capital, en Quito, como en el puerto principal, en Guayaquil. Lo decimos, 195 detenidos hasta el momento. La primera jornada de paro nacional en Ecuador terminó en disturbios. Durante la tarde de este jueves, manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en el centro histórico de Quito. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos. Las personas rechazan la iniciativa del gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios al combustible. Señor Moreno, el saqueo que realizó su organización política y a la que está cubriendo, insistimos que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. Durante los enfrentamientos también se registró la agresión de la policía contra 2 fotoreporteros. Mientras que en Guayaquil, la situación de seguridad no fue muy diferente. En esta zona del país hubo intentos de saqueo. Los asaltantes intentaron estrellar carros contra las fachadas para tratar de entrar a los locales comerciales. Hechos de violencia que fueron rechazados por el Ejecutivo. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Según lo establecido en el artículo 164 de la Constitución ecuatoriana, la declaratoria del estado de excepción implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales. Claro, las actividades en general están bastante trastocadas con este paro nacional de transporte. Ayer conseguir un transporte para dirigirse a un sitio determinado fue un caos. Ahora también se sabe que las clases en los colegios y universidades han sido suspendidas. Asambleísta, bienvenido a la mañana. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, gracias por este diálogo y un saludo para quienes nos ven esta mañana. Toda América Latina nos ve para saber y conocer la realidad de los ecuatorianos. ¿Qué se pudo haber hecho mejor para evitar esta situación? Bueno, vivimos un momento complejo, lamentablemente. Bastante. Mal interpretadas medidas que eran necesarias. Eran necesarias. Si queremos ponerlas en contexto, no todas las medidas son erróneas. Lamentablemente, el problema se circunscribe en función a liberar el precio del combustible. Me refiero a la gasolina extra o la gasolina regular y al diésel, porque obviamente tienen un impacto en la productividad, en la transportación pública y obviamente en toda una cadena productiva. Un impacto que no solo es, como usted lo dice, en cuanto a que alguien va con su vehículo a poner gasolina y ya le sube de $1 a $2, sino que es una cadena consecutiva. Los alimentos se transportan por medio de los distintos medios, es decir, por buses. Es una cadena consecutiva que el ciudadano
termina pagando. Bueno, el ciudadano común. definitivamente, y de hecho quienes están en la calle aseveran que el costo de esas medidas se traslada a la clase media y a la clase popular, no solo en la transportación, sino en el valor de los insumos, la canasta básica familiar, son temas importantes y de hecho preocupa que ese impacto también nos quite competitividad al momento de exportar. El diésel es un insumo importantísimo para nuestro sector industrial, fundamentalmente. Sin embargo, la posición del presidente Moreno era lo que había que hacer. Teníamos una herencia de una deuda de subsidiar la gasolina y había que quitar este subsidio. Y se mantiene el presidente Moreno. ¿Está haciendo bien el mandatario de los ecuatorianos? Una decisión complicada. Yo creo que es momento de diálogo. Necesariamente. ¿Diálogo con necesariamente hay que tener puentes de diálogos con quienes han generado la protesta. Con los fundamentalmente los transportistas. Y no hablamos solo, y es un tema muy complejo, porque no solo estamos hablando del taxi o del bus, estamos hablando de la transportación pesada. Esa sí, la que tiene directa vinculación con el precio de la canasta básica. Transporta los alimentos, por ejemplo, de la sierra hacia la costa. Hay que tender puentes de diálogos. Indiscutiblemente, el gobierno enfrenta un grave problema de liquidez. De allí, en marzo, accedimos como Estado a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional que debe llegar a 4.000 millones de dólares luego de una serie de procesos. Estas medidas son parte de esos condicionamientos que el gobierno aceptó. Ahora, lo importante es que llegue la calma al país, que no solo el presidente de la República, sino también todos los actores políticos, las cámaras de comercio, los gremios y los los asambleístas. Obviamente, la Asamblea ha generado todas las garantías. Nosotros hemos ratificado como primer poder del Estado, primero, el respeto al ordenamiento democrático, el respeto a la Constitución, porque no puede ser de otra manera, y de allí el llamado a que se generen puentes de diálogo para resolver esta situación. Ahora, si las medidas anunciadas hubieran sido tales, yo creo que el problema fuera mucho más grande. Por ejemplo, se anunciaba la posibilidad de que el impuesto al valor agregado, el IVA, suba en 3 puntos. Ahí estamos. El impuesto de valor agregado IVA es del 12% actualmente en el Ecuador. Decían que podía subir al 15 o al 16%. Hablando de que Ecuador tiene la dolarización, pues era un incremento... Era muy complicado, muy complicado. Eso sí hubiese sido terrible. Porque ese es un impuesto que lo pagamos en todas las transacciones. Correcto. Y ese también se trasladaba directamente al valor de los bienes y servicios que los ciudadanos acceden. Ahora, se tomaron otras medidas interesantes que también hay que analizarlas. Por ejemplo, el hecho de eliminar progresivamente un impuesto a la salida de capitales que también nos volvía poco competitivos. El hecho de eliminar una mala decisión que se tomó en el gobierno de Correa de poner un impuesto que se llama el anticipo del impuesto de la renta. En Ecuador usted paga un impuesto a un año sin saber si va a ganar o va a perder. Son temas conceptuales importantes, reitero, no todas las medidas son malas, pero definitivamente se debió haber analizado con mayor detenimiento esta liberación del precio del combustible. Ahora, ¿qué puede suceder? Porque el clima está agitado, las clases se han paralizado, las actividades están a medias tintas, a media puerta, como se trabaja en Ecuador. Sabiendo los antecedentes que han ocurrido en nuestro país, que se desestabiliza a un gobierno porque impone una medida que resulta ser socialmente tan fuerte como esta. Sí, es una medida complicada, pero tenemos que juntar esfuerzos y ratificar el respaldo al órgano constituido, el respaldo al ordenamiento jurídico. No es posible, Ruth, que se pretenda desestabilizar una situación. Hoy desestabilizar al Ecuador sería atentar también contra la estabilidad de todos los que vivimos en el país. Así es que, al menos desde la Asamblea Nacional, hemos ratificado nuestro compromiso de respeto a la democracia, de respeto al ordenamiento constituido, pero fundamentalmente a que cada quien, tanto el Ejecutivo como nosotros, que tenemos que tramitar a partir del día de hoy un proyecto urgente en materia económica, que lo hagamos con responsabilidad y que el producto final verdaderamente sea un aporte para no solo la economía, sino para mejores días para todos quienes vivimos en el Ecuador. Vamos a hablar inmediatamente. Vamos a saludar a esta hora al director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, nos acompaña aquí en la mañana de NTN 24 para darnos sus impresiones sobre lo acontecido en las últimas horas y en donde, por supuesto, pues los medios de comunicación están inmersos. Gracias por estar con nosotros, César. Bienvenido. Buenos días, Ruth. Un enorme saludo a toda la audiencia de NTN 24. Un ambiente de agitación total, ya lo decíamos aquí con el asambleísta Tayano. ¿Qué nos queda a los que estamos pues difundiendo en este caso en la calle lo que está sucediendo, esta agitación social, como bien lo decimos, en estos días de paro de transporte y que se ha declarado además el estado de excepción? Bueno, realmente es muy preocupante que los periodistas se hayan convertido en un blanco
de los ataques, y tenemos que lamentar que son las fuerzas policiales las que deberían proteger y garantizar el trabajo periodístico, quienes han sido los principales agresores. Ayer hemos reportado 19 agresiones contra periodistas. El incidente más grave se produjo en el centro histórico de Quito, cuando varios fotógrafos y periodistas fueron agredidos personalmente, no en procesos fortuitos, no en hechos fortuitos, sino de forma personal, por elementos de la policía, tratando incluso de incautarles teléfonos con los cuales estaban registrando estas manifestaciones. Cabe decir, Ruth, que sí, los grupos que han estado protestando, especialmente grupos de transportistas, han sido muy violentos, han agredido ciudadanos, han agredido gente de sus mismos gremios que han tratado de prestar el servicio a los ciudadanos. Pero en los casos de agresiones contra la prensa, de agresiones contra periodistas, lamentablemente han sido la misma policía. Y por eso exigimos que las autoridades realmente instruyan a la policía de que deben ser los garantes del trabajo periodístico y no los agresores, César, de los periodistas. ¿Cómo se logra eso? Para que no agredan no solo a un periodista, que no agredan a una persona que se está manifestando sin ningún tipo de arma o revuelta ciudadana. ¿Cómo se puede establecer eso en quienes deben darnos la seguridad a los ciudadanos en las calles de Ecuador, que no se conviertan en lo contrario? Evidentemente, los periodistas en este tipo de conflictividad social tenemos que guardar una serie de normas de seguridad que son aconsejables, y una de esas es identificarse claramente, que con chalecos, con los respectivos membretes del medio de comunicación y las credenciales, etcétera, etcétera. Eso es sumamente importante para que justamente los miembros de la fuerza pública puedan identificar fácilmente a los periodistas en cobertura. Pero cuando, pese a eso, cuando más bien esas credenciales, esa identificación de periodistas se convierte en un factor de mayor riesgo, es que algo no está funcionando bien. Y creemos que la ministra de Gobierno, que tiene a su cargo justamente el control de las fuerzas policiales, tiene que dar una instrucción muy precisa y tiene que salir a condenar estos actos de agresión contra la prensa. No se pueden volver a repetir en la jornada de hoy. No queremos más colegas periodistas, fotógrafos, camarógrafos que sean agredidos, que sean el blanco de las agresiones, de la represión de las fuerzas públicas. Y por supuesto llamamos a los grupos de manifestantes contra el gobierno que tampoco conviertan a la prensa en su enemigo y en su blanco. Hay que garantizar el trabajo periodístico, porque estamos cumpliendo justamente ese deber de informar a los ciudadanos. Y el derecho, además. Muchas gracias a César Ricaurte de Fundamedios. A esta hora nos ha atendido para hablarnos sobre la agresión a los periodistas en medio de estas protestas que se dan. Un llamado directo a la ministra del Interior, a María Paula Romo, para establecer el orden en las calles con cualquier gremio. En este caso, pues hablando específicamente de los periodistas. Continuamos este diálogo con el asambleísta del Partido Social Cristiano ecuatoriano, Vicente Tayano. ¿Qué queda ahora con este proyecto que todavía no les ha llegado a ustedes a la Asamblea, el proyecto urgente de Lenín Moreno? Bueno, en cuanto al combustible, es situación consumada, porque vía decreto el presidente liberó el precio. O sea, quien va hoy día a la gasolinera ya paga más. Definitivamente. Okay. Ahora, a partir de la segunda parte, las reformas tributarias y laborales, que también son importantes, tenemos 30 días para evacuarlas. Creo que hay menos ambiente de conflictividad en aquello que en lo otro. Y ante lo expresado, Ruth, pues no cabe nada más que rechazar la violencia y el vandalismo, y definitivamente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno tiene que generar las condiciones no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos. Correcto, en general. Y el vandalismo es un delito y tienen que reprimirlo y tienen que estar en la cárcel los que están generando aquello. Cuidado, esto puede seguir detonando y las consecuencias son imprevistas. Y desastrosas podrían ser. Bueno, yo creo que nadie quiere eso en el país, Liz. Yo creo que las discrepancias están sobre la mesa. Reitero, creo que el camino es el diálogo y que la policía ponga orden en las calles. Asambleísta, muchas gracias. Asambleísta ecuatoriano por el Partido Social Cristiano. Ha estado con nosotros Vicente Tayano para hablar sobre este contexto que se vive en el Ecuador. Gracias y un buen día para usted. Gracias a ti.
Vamos inmediatamente a pasar de información. En minutos se va a reanudar en Nueva York el juicio contra el hermano del presidente de Honduras. Ya la Corte ha presentado pruebas fehacientes entregadas por la Fiscalía sobre un narco guatemalteco, socio del acusado. Alejandro Rincón nos habla de estas pruebas y nos argumenta qué es lo que se ha dicho durante este juicio que mantiene también en vilo al presidente de Honduras. Alejandro, buen viernes para ti. Hola Ruth, televidentes del canal de las Américas. Estas pruebas han sido aportadas por la Fiscalía a cargo de la causa en contra de Juan Antonio Hernández y han sido el argumento central alrededor del cual se han presentado los primeros señalamientos o los primeros argumentos contra el acusado. Parte de la investigación de las autoridades está centrada por el momento en un operativo que tuvo lugar en junio de 2008 en una región del territorio de Honduras conocida como Cortés. Allí, agentes de la División de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público hondureño incautaron una serie de elementos que les han conducido a tener parte de estas pruebas con el objetivo de señalar a Tony Hernández por distintos hechos relacionados con narcotráfico. Por una parte, en ese operativo de 2018 fueron encontradas unas libretas escritas a mano en donde había una serie de registros contables. En esos registros estaba escrito directamente el nombre de Tony Hernández como el destinatario y también como la persona que envió grandes sumas de dinero alrededor de una serie de operaciones de narcotráfico. Las evidencias que han sido presentadas también por parte de las autoridades reseñan, por ejemplo, cómo desde el año 2008 Tony Hernández ya tenía una operación de cocaína que estaba en parte funcionando desde Colombia. Allí tenía un socio, un narcotraficante, identificado como 5, quien era el que le producía los ladrillos de 1 kilogramo de cocaína, que además eran marcados con las iniciales Tony H. Adicionalmente, las pruebas presentadas hasta el momento revelan armas y otros materiales que han sido incautados por las autoridades en la fase de investigación de este proceso. De momento se espera pues que para el transcurso de este viernes continúe la indagatoria al narcotraficante guatemalteco Víctor Hugo Díaz Morales, quien hasta el momento ha presentado explosivas revelaciones en medio de esta indagatoria en el proceso por narcotráfico contra Tony Hernández. Ruth. Muchas gracias por tu reporte. Vamos a mantenernos en la Corte para que nos sigas actualizando lo que sale de este juicio, las pruebas que se presentan, las vinculaciones con varios países también. En este caso, pues ya sale Colombia con una conexión con el narcotráfico que está involucrado el hermano del presidente Orlando Hernández. También quería comentarte o que hablemos sobre esta multa que va a imponerse a las personas. En Nueva York sucede. Quienes llamen extranjero ilegal, se dice que este es un término muy peyorativo, que es discriminatorio, entonces pues ahora lo que se trata es de que a la persona que viene de afuera no se la trate mal, no se haga despectivo, y esto en medio de todo lo que sucede con el presidente Donald Trump, que es el primero en decir que cualquier extranjero que viene a Estados Unidos pues puede ser un violador o un asaltante. Es de hecho una respuesta al actual clima antimigrante que se vive alrededor de los Estados Unidos, favorecido en parte por la decisión de la administración Trump de tener una mano dura en contra de la población inmigrante a través del país. El objetivo de la ciudad de Nueva York específicamente es consolidar su posición como una ciudad santuario que defiende a los inmigrantes y además a raíz de esta circunstancia es esta determinación del gobierno local una respuesta en materia de ley alrededor de estas circunstancias. Lo que han previsto las autoridades locales no es solo que aquella persona que sea denunciada y encontrada culpable de llamar extranjero ilegal a un inmigrante o bien por su condición migratoria en el país o incluso porque no habla inglés, pues le va a salir muy costoso. Va a enfrentar multas o sanciones económicas y adicionalmente se expone a otro tipo de sanciones de naturaleza civil. La información entregada por las autoridades locales sobre esta determinación también indica que, por ejemplo, estarán protegidos los inmigrantes en lugares como el sector turístico, cuando, por ejemplo, una persona sea víctima de una burla justo por su condición de inmigrante o por no hablar inglés. Además, también se contempla dentro de esta legislación que, por ejemplo, una persona que le arriende una unidad de habitación a un inmigrante no podrá contactar directamente a la policía inmigratoria ICE con el objetivo de denunciarlos
por su condición migratoria. Todo este conjunto de leyes se inscribe consecuentemente en esta decisión de la ciudad de Nueva York de ser protectora de los inmigrantes. Y se habla, Alejandro, de $250.000 de multa. Como tú dices, le va a salir muy caro a alguien que intente burlarse de un ecuatoriano, un colombiano que de pronto no hable el idioma o no tenga sus documentos en regla. Gracias por tu reporte desde Nueva York. Un feliz viernes, feliz fin de semana para ti, Alejandro. Feliz viernes para todos. Inmediatamente nos vamos a Colombia. Pasamos de información. En este país han capturado ya a la hija de la excongresista que esta semana se fugó, una congresista acusada de corrupción, sentenciada a 15 años de prisión además. Fue a una cita médica y se fugó de una consulta odontológica. Hasta el momento las autoridades no saben del paradero de ella, pero ya en Barranquilla, Colombia, han aprehendido a su hija de 20 años de edad. Damos la palabra a esta hora a Jairo Cabrera en la ciudad de Barranquilla con el reporte. Jairo, una buena mañana. Este hecho sucedió anoche, la aprehensión de la hija de la excongresista Aida Merlano. Hola, buenos días. Exactamente a las 5:13 de la mañana fue trasladada desde aquí, desde la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en el centro de Barranquilla, la hija de la excongresista Aida Merlano rumbo al aeropuerto de Barranquilla, donde posteriormente viajará en compañía de los oficiales de la SIJIN a Bogotá, donde deberá responder por el delito de favorecimiento en fuga de presos con la utilización de un menor de edad. La hija de la excongresista había sido capturada en la madrugada de hoy. Se tejen dos hipótesis. La primera señala que fue capturada en el barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, y la segunda que fue capturada en el municipio de Soledad. Lo único cierto es que posteriormente fue traída acá a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde se escucharon sus primeras declaraciones. Recordemos que en las últimas horas la hija de la excongresista, de la ex representante de la Cámara, Aida Merlano, había manifestado a través de su abogado, el doctor Vladimir Cuadros, que iba a colaborar con la justicia, que se ponía a disposición de las autoridades para entregar su versión acerca de lo que ocurrió en ese consultorio odontológico del cual se fugó su madre el día martes. Lo cierto es que la hija de la ex representante de la Cámara, Aida Merlano, salió esposada de esta puerta de la Unidad de Reacción Inmediata en medio de un gran operativo de seguridad y trasladada hasta el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo de Barranquilla, donde en estos momentos inicia su viaje rumbo a Bogotá. En las próximas horas se estaría dando la audiencia de legalización de captura. Desde el norte de Barranquilla, soy Jairo Cabrera Viloria para NTN 24. Vamos a agradecerte este reporte desde Barranquilla, Colombia, y el mismo juez de garantías que le dio el visto bueno a la captura de la hija de Aida Merlano, que nos ha comunicado hace un momento nuestro periodista de Barranquilla, ha aprobado también la orden de detención al ortodoncista Javier Guillermo Celi, que aparece en estos videos, si podemos colocar los videos por favor, atendiendo a la hoy fugitiva poco antes de que esta mujer, la excongresista Aida Merlano, saltara por la ventana de un consultorio en el barrio de Usaquén, al norte de la capital colombiana, Bogotá. A esta hora aquí en la mañana nos acompaña William Soto Angarita. Él es abogado del odontólogo Javier Guillermo Celi. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido a la mañana para toda nuestra teleaudiencia en América Latina. Sí, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo reciben ustedes, en particular su cliente, esta orden de captura ya para el odontólogo? Bueno, la recibimos con mucho respeto, con sorpresa, pero... ¿Por qué con sorpresa? Atendiendo el requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, vamos a proceder a presentar al doctor Javier Celi ante el órgano persecutor. Le preguntaba, abogado, ¿por qué con sorpresa ustedes reciben esta orden de captura? Bueno, porque nosotros desde el día de ayer, el mismo día de ayer, hemos estado en la Fiscalía presentando sendas solicitudes para que se oyera en declaración jurada al doctor Javier Celi para que diera las explicaciones que tuviera lugar y, por supuesto, para presentarlo ante la Fiscalía. ¿Qué explicaciones tiene el doctor Celi a este hecho en el cual pues lo
señala directamente a él de ser cómplice y encubridor de la fuga de la excongresista colombiana. Por supuesto, no solo la defensa por las manifestaciones hechas por él, sino la defensa a través de su equipo de investigadores forenses ha recaudado evidencia abundante que da cuenta de la genialidad del doctor Javier Celi en estos hechos. Ahora, ¿qué es lo que le dice su cliente? ¿Él ayudó, es cómplice en esta fuga o qué pasó? No, por supuesto que no. Él no sabía lo que iba a suceder. Con toda claridad y contundencia podemos decir que él... Él era dueño del espacio odontológico, ¿verdad? No, él no es el dueño del ¿Y qué hacía ahí ese día? Él conoció a la doctora Aida Merlano por intermedio del doctor Mauricio Arango. ¿Y qué estaba haciendo específicamente ese día, el día de la fuga? Ese día él estaba cumpliendo la segunda cita, que fue el 1 de octubre, y le estaba atendiendo. Ajá. ¿Qué le estaba haciendo? ¿Qué trabajo le hacía a la excongresista? Le estaba haciendo un diseño de sonrisa. Que tomaba muchas horas. Sí, por supuesto. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Él es el que que sale despidiéndose en el video de la excongresista? ¿Le da un abrazo? Sí. ¿Y por qué le da el abrazo? Mire, ¿Cómo así se despide su cliente de ella? Pero por favor, discúlpeme, es que se ha satanizado esa situación. Lo que pasa es que la señora Aida Merlano es una señora muy efusiva, y esos abrazos no solamente es con ella. Tenemos información, entrevistas, recaudo de material probatorio que da cuenta de ello, que esa efusividad de ella no es solamente con el doctor Javier Celi, es con todas las personas del consultorio. Pero le pregunto, abogado, aunque la excongresista sea muy efusiva, como usted lo señala, ¿por qué se da ese abrazo? ¿En qué contexto? O sea, ¿simplemente nos alegramos de vernos o nos íbamos a despedir? En el contexto en que se debe, mirar, que es que se está despidiendo. Ya era la segunda cita y ella es bastante efusiva. Ella, como le dije, esa efusividad es con todas las personas de ese consultorio. Ya, y después de esta efusividad o esta demostración de cariño y afecto profundo, ¿qué hace el odontólogo? ¿Por qué sale del espacio en donde la estaba atendiendo? No le escuché la pregunta. ¿Por qué el odontólogo sale del lugar donde estaba atendiendo a la señora Merlano? Mire, él sale por espacio de 5 minutos porque le informan de recepción, y de eso también tenemos recaudada evidencia. Le informan de que llegó otra paciente para que la atienda. Él dice que no tiene tiempo porque tiene una cita a las 3:30 con un socio de él en la clínica Lafón. Entonces le dicen que por lo menos la valore. Entonces él sale a esa unidad odontológica, pero que está dentro del mismo tercer piso, y atiende por espacio de 5 o 6 minutos a la otra paciente. Y cuando se entera o cuando es notificado de que se ha escapado la excongresista, ¿cuál es la reacción del doctor? No, pero mire, muy importante su pregunta. Tan pronto él está llegando a la clínica Lafón, le informan la situación que ha pasado con la señora Aida Merlano, e inmediatamente él se devuelve a la clínica, ¿sí? Y le da una entrevista a los señores de la policía que están ahí en ese momento. Él inmediatamente, por un espacio de 30 a 35 minutos, él vuelve a la clínica. ¿Qué va a pasar ahora, abogado? ¿Su cliente se va a entregar ante las autoridades? ¿Cómo pretenden hacerlo? Por supuesto, mire, como le dije anteriormente, desde hace 2 días estamos presentando sendas solicitudes a la Fiscalía para presentarlo. Entonces, es completamente falaz que se diga que él se esté fugando. O sea, él está dentro de territorio colombiano. Está dentro de territorio colombiano y va a ir a colaborar en todo lo que le pida la justicia. Y como le dije anteriormente, lo queremos presentar desde hace 2 días. Claro, y ya hay una orden de captura. Como se escuchó por parte del ente acusador a través de un medio de comunicación, lo vamos a presentar. Vamos a agradecerle, abogado, estos minutos con la mañana de NTN 24. El abogado de Javier Guillermo Celi, el abogado William Soto Angarita, ha estado con nosotros contándonos un poco lo que, según su cliente, pues sucedió el día de la fuga de esta excongresista acusada de corrupción, sentenciada a 15 años, que se escapó, utilizó una fuga de un consultorio dental y salió a bordo de una moto. Todavía no hay rastros de ella. Su hija ya ha sido aprendida en la ciudad de Barranquilla, la acusan de complicidad y ahora pues hay una orden de captura también contra el odontólogo que atendió a la señora Merlano. Gracias por estar con nosotros, abogado. Un buen día. Con todo gusto, buen día. Vamos a revisar otras noticias de la agenda informativa.
Perú no entra en la calma ni en la tranquilidad. Cientos de peruanos continúan en las calles de la capital, Lima. Este jueves en la noche justamente lo hicieron para expresar su apoyo al presidente Martín Vizcarra después de que disolviera esta semana el Congreso y convocara nuevas elecciones. Ahí vemos a los manifestantes, han respaldado al mandatario, que ha enfatizado que su decisión era parte de sus poderes constitucionales, ha culpado directamente a los legisladores de tratar repetidamente de bloquear sus reformas anticorrupción. Congresistas de la oposición ya lo han acusado a Vizcarra de sobrepasar los límites de la Constitución. Y una situación grave también de orden público se vive en Haití. 2 semanas se cumplen de estas protestas contra el presidente Jovenel Moïse, a quien los ciudadanos culpan de la crisis política y económica. La nación permanece paralizada desde el pasado 16 de septiembre, cuando el desabastecimiento de combustible empeoró esta situación. Disturbios mantienen bloqueadas las principales avenidas y según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos, 17 personas han perdido la vida en estas últimas 2 semanas. La justicia de Ucrania se ha pronunciado sobre las sospechas de corrupción en las que estaría involucrado Hunter Biden, uno de los hijos del precandidato demócrata Joe Biden. El fiscal general de Ucrania ha asegurado que hasta el momento no hay pruebas que inculpen directamente al segundo hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, ahí lo vemos en pantalla, a Joe Biden, quien se perfila también como el precandidato demócrata. Sin embargo, también en Ucrania han enfatizado que existen al menos una quincena de expedientes penales en los que podría estar implicada la empresa de gas Burisma. Hunter Biden se incorporó a la junta directiva de esta compañía de Burisma en mayo del 2014, justamente a pocas semanas de que su padre, el entonces vicepresidente de Obama, realizara una visita oficial a Ucrania. Además, se ha señalado que la reapertura de las pesquisas no se deben a ninguna presión política, ni porque Donald Trump les ha dado un ultimato, ni nada parecido. Estamos llevando a cabo una auditoría de todos los casos de alto perfil que fueron retirados o considerados por el personal de la Fiscalía anterior y después de revisar esos casos, comprenderemos qué decisiones pueden ser aceptadas y cuáles deben ser tomadas. Ninguno de los políticos, funcionarios u otras personas extranjeras o nacionales me llamaron o trataron de influir en mis decisiones en algún proceso penal en particular. Bueno, y esto es bastante doloroso para los fanáticos de Plácido Domingo. Una entidad musical de México ha informado que no va a ser entregado el premio Batuta a la excelencia al tenor español, a Plácido Domingo, por las denuncias en su contra, denuncias de acusaciones de acoso sexual que hay en contra del tenor. A 2 días de esta gala, el comité organizador del evento ha dicho que el reconocimiento tampoco va a ser enviado hasta que no se aclare la situación que mantiene en las cuerdas flojas al artista. El premio Batuta le iba a ser entregado al tenor de 78 años de edad en una ceremonia en la Ciudad de México, y esta decisión se conoce a 3 días de que Domingo Plácido haya renunciado oficialmente como director general de la Ópera de Los Ángeles. Bueno, ya se conocen estos nuevos argumentos que confirmarían la solicitud que ha hecho la Casa Blanca para que el gobierno de Ucrania investigara a la familia de Joe Biden. El Comité de Inteligencia ha difundido esta madrugada justamente un intercambio de mensajes de texto de altos funcionarios de la administración estadounidense que demostrarían cómo Estados Unidos sí habría intentado forzar al gobierno extranjero a investigar a un rival político de Trump a cambio de ayuda. El tema lo desarrolla inmediatamente en este viernes Emiliana Molina. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues esta madrugada conocimos mensajes de texto publicados por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja tras concluir la comparecencia del ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Kurt Volker, que se prolongó por más de 8 horas. Los mensajes revelan las presiones que ejerció Trump sobre su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a su potencial rival en las elecciones del 2020, Joe Biden. La gestión desencadenó una investigación con la finalidad de un juicio político en la Cámara de Representantes y ahora Trump, un presidente desafiante, hace la misma petición a China públicamente. Bueno, pensaría que si son honestos estarían iniciando una investigación sobre los Biden. Es una respuesta sencilla. Ellos deberían investigarlos. Por cierto,
China debería empezar a investigar a los Biden, porque lo que pasó a China es casi igual de grave a lo que pasó con Ucrania. No tendremos ningún comentario sobre la entrevista hasta que concluya, pero como dije abajo, encuentro una vez más que el presidente invitando a otro país a interferir en nuestra elección presidencial es repugnante y una violación fundamental de su juramento al cargo. Pone en peligro la seguridad de nuestras elecciones y es una traición a la idea de que los estadounidenses deben decidir quién dirige a Estados Unidos, no partidos extranjeros que intentan intervenir en nuestros asuntos. Los mensajes evidencian cómo el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, participó en la planificación de la llamada del 25 de julio, una petición criticada por los demócratas, en especial el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. Vamos a agradecerte este reporte desde la capital estadounidense. Continuamos inmediatamente con el programa La Mañana, agradeciéndoles por supuesto su sintonía con el Canal de las Américas. Y vamos a hablar de una realidad dolorosa que se mantiene en Venezuela. 3 millones de niños están en riesgo de perder la vida. Así lo ha informado el presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Venezuela ahora es comparada con Haití, el país más pobre de América, uno de los más desiguales de todo el mundo, en su presupuesto para atender a los más pequeños. Las reacciones desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, buen día para ti. Buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte y también a nuestros televidentes. Así es, son 3.500.000 niños los que están en riesgo de perder la vida para este año 2019. Son personas que lamentablemente no tienen acceso a los medicamentos y a los insumos. Y 15% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición severa en Venezuela. Para el año 2015 y 2016, o entre el año 2015 y 2016, 11.800 niños perdieron la vida. Lamentablemente sufrían enfermedades crónicas y no tenían cómo comprar los medicamentos sus padres. Lamentablemente a esta fecha tampoco hay cifras oficiales por parte del régimen de Nicolás Maduro para saber cuál es la mortalidad infantil. Lo que sí es cierto es que en esa fecha se incrementó la mortalidad infantil en 30%. Pero vamos a ver el siguiente informe. 15% de los niños menores de 5 años están desnutridos en Venezuela. Esto afecta la integridad de los infantes y pone en riesgo el futuro del país. Eso para la OMS es gravísimo, más allá de una emergencia, una crisis, y eso impacta a esta generación y por supuesto el futuro de esta generación, y ya estamos comprometiendo la otra generación que viene en Venezuela. Abel Sarabia, representante de SECODAP, señaló al Estado como responsable de haber quebrado el sistema de protección del niño porque no los ve como una prioridad. Es lamentable pensar que los niños y adolescentes no son prioridades para el Estado porque no son votos, no constituyen votos en escenarios de posibles elecciones y por tanto los niños y adolescentes han quedado relegados. Pensemos que en Venezuela hay ministerio hasta para la pesca, pero no hay efectivamente un ministerio, una oficina de alto nivel dedicada al trabajo de infancia. Tampoco hay capacidad de respuesta porque desmanteló el recurso financiero, humano y técnico. No hay políticas públicas y políticas públicas implican recursos técnicos, humanos, financieros y además, por supuesto, la preparación de respuestas que permitan hacer prevención. Hoy no tenemos prevención, no tenemos atención y no tenemos capacidad de reparación. Solo entre el año 2015 y 2016, más de 11.000 niños murieron, algunos por desnutrición y otras patologías, una cifra que según los expertos se pudo evitar. Los países más pobres mantienen por lo menos la cifra de mortalidad y Venezuela la aumentó en un 30%. La diáspora también ha afectado a los niños y adolescentes. La ONG SECODAP contabilizó a más de 10.000 niños dejados atrás. Sus padres han emigrado para mantenerlos desde afuera. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque por el ausentismo comenzamos a ver que los niños comenzaron a faltar con más frecuencia. A partir de allí se generaron las visitas al hogar y se identificó que estos niños habían quedado en algunos casos solos, es decir, han dejado adolescentes cuidando a los más pequeños. Los menores dejados atrás hoy son niños deprimidos con un rendimiento precario en sus estudios. Muchos han tenido que abandonar la escuela. Emocionalmente no tienen ese apoyo a nivel de las necesidades básicas, vestuario, calzado, alimentación, no lo tienen. Atraviesan cuadros de alteraciones del estado de ánimo, inclusive con riesgo suicida. Vemos que no hay instancias públicas que brinden hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes.
Ruth, y la crisis no cesa en Venezuela, por el contrario, se agudiza. Para hoy se tiene previsto que los maestros y profesores salgan a las calles a protestar por la diáspora de maestros y profesores, por la deserción escolar, por la deserción estudiantil, los estudiantes universitarios que lamentablemente se han tenido que ir del país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Y arranca en Miami, en Florida, la edición número 75 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. En este evento, que va a tener una duración de 4 días, pues se van a debatir sobre temas como libertad de prensa, también la democracia en la región, y se van a presentar resultados de estudios de periodismo. Estamos en el lugar de la noticia con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, un buen día. Cuéntanos un poco sobre los participantes en esta cita mundial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ruth, televidentes. Pues sin lugar a duda, uno de los eventos más importantes que convocan el día de hoy a representantes de medios de comunicación de todo el continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Se encuentran el día de hoy, cada uno de los países está dando a conocer un informe sobre lo que ha sido este año en materia de periodismo y libertad de prensa. La presidenta actual de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, ha dicho hoy que este ha sido un año muy difícil, pero con mucho optimismo. Por supuesto, dentro de los casos de análisis que se van a realizar durante estos 4 días, se presentará lo que ha ocurrido, por ejemplo, con medios en Nicaragua, el hostigamiento de los gobiernos en contra de varios medios de prensa que ha obligado al cierre de los mismos. En este momento pues han comenzado a hacer un recuento de lo que han sido los 75 años desde que se inició, de que se fundó la Sociedad Interamericana de Prensa. También les comento que dentro de los escenarios positivos se tiene en cuenta el caso del periodista colombiano Gerardo Bedoya y el reconocimiento que hizo el gobierno de Colombia particularmente sobre el asesinato de este periodista. Son casos, digamos, de todo se va a presentar el día de hoy. Cada uno de los países, como les comentaba, da sus informes. Esto se analiza y se determina y se lleva a un acta para posteriormente pues dar los resultados de lo que es esta conferencia número 75 que se realiza en la ciudad de Coral Gables, en el icónico Hotel Biltmore de esta ciudad. Les comento también que dentro de los temas que se van a manejar el día de hoy tiene que ver también el tema del cambio climático y el periodismo, como el periodismo del tema de cambio climático va a estar presente aquí en esta cumbre, en esta número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ruth. Así es, Paola. Muchas gracias por tu reporte. Yo también hablando bajito. Sé que estás en el salón donde se va a dar esta inauguración de la reunión de la CIP. Muchas gracias. Un buen día para ti. En Miami, el periodismo del futuro se debate en los 75 años de la CIP. Vamos con otros temas. Arrancamos para allá. Arrancamos de aquí de la mañana agradeciéndoles, por supuesto, a todos su sintonía con este espacio informativo en el Canal de las Américas.